Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Matías Barros y hoy voy a presentarles mi propia reseña de un espectáculo que se está presentando actualmente y que está dando mucho que hablar, muy fiel a su esencia. Mucha gente decepcionada con la puesta de la ópera Carmen, de Georges Bizet, compositor francés de mediados del siglo XIX. Como les decía, una apuesta que está causando mucha controversia en redes sociales, mucha gente enojada, mucha gente que quiere que le devuelvan el dinero de las entradas porque no se entienden ciertas libertades que se han tomado en la puesta en escena de esta historia. Para empezar, quienes no conozcan la historia de Carmen, es una historia ambientada en Sevilla, España, a mediados del siglo XIX. La historia nos presenta al personaje de Carmen, una clásica femme fatale, o como lo podríamos denominar en esta época del mundo, una mujer empoderada, una mujer que ejerce su libertad. De esta mujer se termina enamorando un soldado, un cabo del ejército que se llama Don José. Otros personajes que están involucrados en esta trama son el personaje de Micaela, una enamorada de Don José que intenta conquistar su corazón y nunca lo logra, y el torero Escamillo, del cual Carmen termina enamorándose en un momento. El tema es que la trama gira en torno a este pseudo triángulo o cuadrilátero, mejor dicho, de personajes que se enamoran entre sí y todas las frustraciones que se van generando a través de esos amores no correspondidos pero tan deseados, y un poquito rodando la obsesión, sobre todo del lado del personaje de Don José, la obsesión por esa mujer y por querer poseer su libertad. Esto fue algo que causó mucha controversia al momento del estreno de esta ópera. Fue un absoluto fracaso y una lluvia de críticas por lo que mostraba el personaje Carmen. Era considerado un personaje amoral, la historia totalmente controversial, y recordemos que esto fue en un contexto en el que la gente estaba acostumbrada a que las óperas trataran temas mitológicos o sobre los dioses. Entonces de repente aparece este personaje de una mujer empoderada que hace lo que se le canta con sus libertades, y al público en ese momento se ve que le hizo muchísimo ruido y le generó muchísima indignación. Muy parecida a la indignación que está generando la apuesta que está ocurriendo actualmente en el Teatro Colón. Esta controversia que causó en el momento de su estreno, allá por 1875, le terminó causando a Georges Bizet tantos problemas que finalmente 3 meses más tarde termina falleciendo. Algunos dicen de un ataque al corazón, otros dicen de otra cosa, pero si bien es una época en la que la esperanza de vida era mucho menor, me parece terrible que alguien termine muriendo de esa forma a los 37 años. Supongo que se habrá hecho muchísima mala sangre con la lluvia de críticas, con lo que le costó conseguir una protagonista que quisiera interpretar el papel de Carmen. Algo que leí por ahí es que otra de las distinciones que tuvo esta ópera en comparación a otras óperas a lo largo de la historia es este entrecruce que hay. Cuando por lo general en las óperas tradicionales los personajes principales los interpretaban una soprano y un tenor, acá está todo entrecruzado en el sentido de que el personaje de Carmen lo interpreta una mezzosoprano, el personaje de Don José lo interpreta un tenor, el personaje de Micaela lo interpreta una soprano, y el personaje de Escamillo, el torero, ese personaje lo interpreta un barítono. Entonces tenemos ahí como ese protagonismo de la mezzosoprano y un poquito el barítono, que eran voces que en el resto de las óperas se dejaban para personajes secundarios, personajes que por ahí aportaban condimentos graciosos a las óperas de antes. Entonces, de vuelta, otro punto de controversia en Carmen. Le costó muchísimo encontrar una mezzosoprano que se animara a interpretar y se bancara esto de ser un personaje controversial para la época y de mostrar una mujer que la sociedad no estaba acostumbrada a ver en aquellos años. Y bueno, como les decía, está habiendo mucho ruido, mucha gente enojada, mucha gente que quiere que le devuelvan las entradas, porque las entradas para las óperas, sobre todo una ópera tan popular como Carmen, se arrancan a vender a principio de año. Estas entradas salieron a la venta en marzo y en su momento no recuerdo haber visto aclaración de que esta iba a ser una versión modernizada. De hecho, si ustedes ven la portada del programa, esta imagen de Carmen con una vestimenta típica española y se ve el toro acá, entonces te da la idea como de que va a ser también esa ambientación española y tan de Sevilla del 1800 que muchos esperábamos ver. La sorpresa fue ver una versión que no se entiende mucho en qué momento de la vida está ambientada. Se ve bastante moderna la vestimenta, no tan española, sí, siguen siendo gitanos, pero hay un detalle en particular que hizo escandalizar a toda la gente que leí en redes que estaba enojada por esto. Hay un momento cuando los gitanos se juntan y van a pasar el contrabando y todo, aparecen en el escenario un total de 7 autos.
Sí, autos, como así lo escucharon bien. Me llamó muchísimo la atención estos autos, porque digo, en el año 1820, bueno, tal vez existía un prototipo de auto, pero no esos autos tan modernos. Les voy a ir poniendo imágenes por acá que vaya encontrando. Unos autos que por lo menos tendrían que ser de la época de 1960, 1970, los 80, no sé, más o menos de esa época. Esto genera mucho ruido, porque vamos con la idea de ver esta ópera ambientada en Sevilla en esa época, y de repente te chocas, te aparece un auto ahí que no sabes de dónde sale. También hay mucha controversia con otro número al principio del tercer acto. Es una perfo del personaje de Escamillo, el torero, que hace un desnudo total en pleno Teatro Colón. Nunca me imaginé ver esto, un desnudo absoluto, y una perfo así del torero como en el momento en el que está provocando al toro, pero lógicamente sin toro, ¿no? Mucha gente enojada por esto, porque decían, no avisaron que iba a haber escenas de desnudez, y claro, algunas familias sacaron un palco para ir con sus hijas, y con 34 años no entiendo qué hace esa escena ahí, en qué justifican el desnudo del torero, qué tiene que ver. Si yo no entiendo eso, ¿cómo se lo explicas a un nene de 7 años, no? Por ese lado entiendo la indignación de la gente, porque la verdad no le he encontrado fundamento a esto. Otro detalle que me llamó mucho la atención de la apuesta, creo que en el cuarto acto, en el momento en el que están aclamando a Escamillo, apenas un ratito antes de que Don José termine asesinando a Carmen fuera de la plaza de toros, y en el medio de la gente en esta apuesta aparece una chica en bikini. Una chica en bikini que llega con la bandera de España y la pone sobre el escenario como si fuera la lona de la playa y se acuesta ahí. Vamos a ir tomando después estas cositas porque creo que tengo una interpretación que podría llegar a enganchar con esto. A ver qué les parece a ustedes. Supongo que ese detalle de la chica en bikini también pudo haber escandalizado a esta gente que no está nada contenta con la apuesta. Y bueno, el tema de la historia es que Carmen es una mujer libre, empoderada, un poco queriendo y un poco no tanto, más que nada como para manipularlo, enamora a este oficial de policía, a Don José. El tema es que él se obsesiona muchísimo. Como ella se ve que en esto de ejercer su libertad va enamorando y seduciendo y tal vez un poco usando a ciertas figuras masculinas. En el camino ella se termina enamorando, supongo yo, genuinamente de Escamillo. Ese es el único amor correspondido que vemos, pero que nunca llega a concretarse realmente. Siempre queda trunco. Y esto hace enojar muchísimo a Don José, lo que termina generando que en el final, enceguecido por su frustración, asesina a Carmen en un claro femicidio. Algo que también en su momento tuvo sus controversias, porque incluso leí por ahí que hubo otra versión que hizo un director, que les voy a poner el nombre acá, en la que cambió el final. En la versión de ese director, en el final, Carmen asesina a Don José en defensa propia. Algo que realmente celebro que en esta apuesta del Teatro Colón no hayan optado por ese final y hayan conservado el final original, porque creo que lo que hacía eso en un intento como de por ahí empoderar más a Carmen, como defenderse de la agresión y de la violencia y de la obsesión, creo que en realidad termina convirtiendo a una víctima en victimaria y ensuciando un poco toda esta realmente violencia de género. Hoy en día tenemos un nombre para denominar. Entonces rescato la importancia de que en esta apuesta del Teatro Colón hayan conservado el final original, porque es lo que realmente es. Es un femicidio, es violencia de género. El verdadero villano de la historia es y será siempre Don José. Por más que Carmen ande por ahí seduciendo o no, voluntaria o involuntariamente hombres, no justifica su asesinato para nada. Al menos esta es mi opinión. Entonces, estuve leyendo un poquito el programa a ver si encontraba acá alguna explicación de por qué hicieron estas inclusiones que generaron tanto ruido y tanta bronca de la gente de los autos. La verdad que lo que más he leído que indignó a la gente es los autos. Porque vos decís, ¿qué tienen que ver los autos? Bueno, me puse a leer este programa y la verdad que no hay explicación de por qué están los autos. De hecho, acá está la foto. Pero hay un breve texto de Calixto Vieito, que es el director de escena de esta apuesta, y se los voy a poner en pantalla el texto para que lo lean conmigo. Dice: la apuesta de Carmen cumple 25 años. Era mi segunda ópera. No conocía bien el género. Normalmente trabajo con mucha libertad, pero aquí hice lo que quise. No es que quiera cambiarla ni reencontrarme conmigo mismo, pero me gustaría descubrir cosas nuevas a través de ella. Me gusta ver cómo diferentes cantantes hacen cosas distintas con los mismos personajes. Eso es apasionante. Lo viví en Viena, en París. Uno ve cómo sigue teniendo absoluta actualidad. Cuando la hice por primera vez, dije que se trataba de una obra que muestra un crimen pasional. Aquí hay una clara violencia de género. Don José es un hombre obsesionado por sus frustraciones, por su violencia mal canalizada, y mata a Carmen porque creía que era suya. En Carmen está el primer crimen de violencia de género puesto en escena. Esto es lo que nos cuenta el director de escena de esta apuesta del Teatro Colón. A raíz de haber leído esto, es que pude generar una especie de interpretación de por qué estarían ahí los autos, por qué está ahí la chica en bikini, y tal vez haya algún otro detalle que a mí se me haya pasado de cosas que no deberían estar ahí por la época en la que está ambientada la obra original. Pero pienso que tal vez
están ahí para decirnos, esta violencia de género ocurrió en el siglo XIX, ocurrió en el siglo XX y sigue ocurriendo en el siglo XXI. Y la verdad, no nos podemos hacer los boludos con esto. Sigue ocurriendo la violencia de género, está más vigente que nunca, a pesar de todo el avance de los activistas feministas e igualitaristas, de la lucha en contra del patriarcado y todo eso. Sigue ocurriendo los crímenes de odio hacia los distintos tipos de género. Incluso hoy en día que podemos decir que tenemos más de 2 tipos de géneros reconocidos por la sociedad. Y esta es una interpretación que pude hacer porque casualmente acabo de leer este libro de Judith Butler, Sin Miedo, dice Formas de resistencia a la violencia de hoy. Este libro no es tan nuevo, sin embargo muy actual. Habla mucho de la persecución a distintas minorías, ya sea por cuestiones de género, por cuestiones raciales, por cuestiones de circunstancias, como por ejemplo puede ser un refugiado de una guerra. Y hay un párrafo que yo considero importantísimo en este libro que describe muy bien esta idea, que me ayudó muchísimo a generar esta interpretación de lo que pudieron haber querido expresar con esta inclusión de pequeños detalles en la puesta que no tienen nada que ver con la época original en la que ocurre la ópera. Judith Butler, una autora y catedrática en la Universidad de California, una persona que siempre ha generado mucho pensamiento alrededor del feminismo y lo que yo creo que sería más su evolución en el igualitarismo entre los géneros. De hecho, plantea en su obra esta hipótesis de si los roles de género en realidad no son una especie de pose. ¿Qué define realmente qué es propio del género masculino, qué es propio del género femenino? Y claro, bueno, ¿qué hacemos, por supuesto, con los géneros que fueron surgiendo después, ¿no? Bueno, Judith Butler es una figura importantísima en este tipo de debates y en este libro nos dice: en escenarios de misoginia y de apropiación violenta del cuerpo de la mujer, un hombre puede verla como una extensión de sí mismo. Si ella no le devuelve el reflejo de su poder, él la anulará para poder afirmar ese poder que siente como legítimamente suyo. Los movimientos independientes de la mujer se ven como una amenaza a su existencia, pero esto, por supuesto, solo en su fantasía. Una fantasía en la que la mujer es de su propiedad, en la que la vida de la mujer es una extensión de la suya propia, en la que su tarea es devolver el reflejo de la superioridad del hombre y en la que la mujer pasa a ser asesinable en el momento en el que abandona o parece abandonar ese circuito fantasmático. ¿En qué circunstancias la vida continuada de otra persona, de otro grupo, parece desafiar la vida propia de un modo tan radical que la muerte de ese otro se antoja necesaria cuando no justificada? Esta es la cuestión psicosocial que sobrevuela la violencia sexual. Y cuando son sencillamente los movimientos independientes de una persona los que construyen como amenazas a la propia existencia, ¿qué clase de interdependencia tóxica es esa que anula la alteridad al servicio de la omnipotencia masculina? Un párrafo que me parece magistral para explicar esta mugre que ha habido en toda la historia de la humanidad en los vínculos interpersonales. Esto del poder y ejercer el poder y controlar al otro. Muy reflejado en la historia de Carmen. Combinándolo con esta maravillosa explicación que hace Judith Butler, revela una dinámica de poder profundamente arraigada en la misoginia. Don José, al sentir que Carmen no corresponde a su amor, interpreta la libertad de ella como un desafío a su autoridad masculina. Esta reacción no solo es producto de la época en la que se desarrolla la historia, sino que refleja estructuras de poder interpersonales que persisten hasta hoy. Por eso es tan escandalosa en todo momento que se interprete esta ópera. La libertad de Carmen desafía las normas de género preestablecidas, en donde la mujer debe ser sumisa y complaciente, lo que desencadena la violencia de José, algo muy distinto a, por ejemplo, otra obra de la que ya he hablado en este canal, que es La Bella Durmiente, que fue estrenada con un éxito total en el año 1890, en el cual se muestra a la princesa Aurora que la encuentra el príncipe Desiré, la despierta de su sueño eterno, le declara su amor, se casan y son felices. Y en ningún momento se planteó si Aurora realmente se quería casar, si Aurora estaba enamorada del príncipe, si realmente quería que el príncipe la bese. Nunca existieron ese tipo de cuestionamientos y por eso fue un absoluto éxito en la época, porque la sociedad obtuvo lo que esperaba. Y de hecho, el mes pasado, cuando estrenaron esta puesta de La Bella Durmiente, tan tradicional y tan
patriarcal normada, que a mí me pareció muy aburrida. Nadie se quejó y a nadie le molestó. La gente obtuvo lo que quería ver. Volviendo a Carmen, la violencia exigida por don José no se limita al acto físico del asesinato, sino que también implica una violencia simbólica al intentar poseer el cuerpo de Carmen. Hay mucho manoseo, también eso fue un poco controversial. La gente estuvo muy incómoda con este tipo de cosas tan explícitas. Hay una escena en el primer acto en el que el personaje de Micaela llega al cuartel y se encuentra con los soldados. Ella llega buscando a don José. Hablamos de en ese momento cerca de 30 soldados con una mujer, una clara escena de acoso sexual muy incómoda y muy difícil de ver. Así que no solo la violencia explícita, sino la violencia implícita, que todavía perdura en nuestra sociedad actual. Y también en esta historia se muestra cómo don José cree tener derecho de definir lo que es bueno para Carmen y de controlar su destino, lo que revela una relación de poder, una especie de verticalidad de quién sabe lo que es bueno y quién se somete a ese saber de esa autoridad masculina. Para mí la apuesta del Teatro Colón nos muestra que explícita o implícitamente estos modos de violencia, control, poder, patriarcado sigue ocurriendo en nuestra sociedad actual y muchas veces de forma muy solapada, por lo cual hace falta seguir haciendo el trabajo de deconstrucción. Creo que combinando el pensamiento de Judith Butler con esta muestra en el Teatro Colón, usando esta muestra como una excusa para hablar de este tema, nos hace reflexionar sobre la realidad actual y evolucionar el debate a que ya no se trata de feminismo, machismo, matriarcado, sino que se trata de reconocer la igualdad y defender el respeto por las libertades individuales, cómo el consentimiento es realmente importante en cualquier relación interpersonal y cómo la falta de esto puede llegar a situaciones de violencia explícita o implícita. Es un tema muy amplio para abarcar, es un tema difícil porque genera mucha controversia, genera mucho debate acalorado, que les voy a agradecer si quieren dejar sus comentarios, son libres de dejar la opinión que quieran dejar, pero no agredir ni a mí ni a los demás que quieran expresar sus opiniones. Creo que podemos debatir con altura, con argumentos, con respeto. Lo que yo pienso que pudieron haber querido mostrar con esta puesta muy arriesgada y muy disruptiva puede llegar a pasar por estos lugares. Como último, para destacar también sobre el final de Carmen, el momento del femicidio está bastante bien escenificado. Yo asistí a la función del 17 de julio en el que el papel de Carmen fue interpretado por Florencia Machado, una interpretación que me pareció muy buena. Debe ser difícil, viniendo del palo de la música clásica y todo eso, expresar todo esto de la sensualidad y también expresado en mi forma de verlo. Mis respetos para ella, un trabajo fabuloso. Bueno, para destacar el tema de la muerte de Carmen, la escenificación final de la muerte de este personaje, me pareció que estaba bastante lograda, pero un poquito burda en el sentido de que don José la degüella, Carmen se toma el cuello, pero en un momento se fue como unos metros para el costado del escenario y yo digo, ¿se va a morir afuera del escenario? Después volvió al centro del escenario, no sé si médicamente eso es posible, pero bueno, por lo menos había sangre un poco roja para mi gusto, un poco artificial se veía, pero bueno, ¿saben qué? Para poder hacer este video también vi la versión de Carmen que está disponible en YouTube, hay una versión que creo que hicieron en España. El femicidio de Carmen a manos de don José está mucho más burdo, está mucho más así nomás, es muy tosco en comparación, así que la verdad que la versión que están haciendo ahora en el Teatro Colón para mí está mucho mejor lograda, está muy buena las interpretaciones de los personajes principales. Me queda por destacar que muy poca escenografía, para mi sorpresa. Estoy acostumbrado a ver mucha más escenografía en el Teatro Colón, un poco vacío el escenario, a excepción del momento en que entran los 7 autos, que yo, ¿para qué 7 autos? Pero bueno. Así que bueno, esas fueron mis impresiones sobre esta obra que está dando tanto que hablar. Pueden seguir explorando este canal en el que hago videos como este, compartiendo reviews de puestas en el Teatro Colón. También tengo pendiente, ahora que pasó esta experiencia, hacerles un video sobre tips para asistir al Teatro Colón y tener una noche agradable. Distintas cositas que hay que tener en cuenta al momento de sacar tu entrada, elegir tu ubicación y de asistir a la función. Cosas que yo no sabía cuando empecé a frecuentar el Teatro Colón. Dejen su like si les gustó el video, dejen sus comentarios, expresense libremente y con respeto. Suscríbanse al canal para no perderse este contenido y otros videos que estoy preparando para ustedes, para mostrarles lo que realmente me apasiona, que es la música, tanto la música que yo hago, la música de otros, como en el caso de Georges Bizet, música que me encanta, maravilloso compositor y una lástima que en vida no haya llegado a ver lo
influyente que ha sido y lo hermosa que es la música de Carmen. No sé si hay otra ópera que tenga el nivel de aceptación que tiene Carmen a nivel musical. Así que bueno, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario, pueden seguir explorando este canal. Nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video.